¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Hoy terminaremos el estudio de la semana pasada, que es hay la admiración. Fíjense que me equivoqué y a la hora de estar dictando puse hay las apariencias, pero realmente el tema es hay la admiración. Y debemos de saber que nosotros tenemos que admirar a Dios y no a los seres humanos. Hice una analogía de un muñeco de peluche con nosotros, que también, como los muñecos de peluche, muchas veces estamos descosidos, estamos manchados, estamos rotos, y en nosotros tenemos complejos, tenemos ciertas limitaciones, hay odios, ha habido perdones que no hemos podido resolver, y que bueno, la idea es que si nos acercamos a Dios, las cosas van a cambiar. Y lo vamos a ver en este desarrollo. Vamos a ver algunas cosas que al final vimos del estudio anterior. Y recordarán, Simón empezó a criticar a Jesús y empezó a decir, si éste supiera quién es esta mujer, si éste supiera que es una mujer de trapo. Y Jesús le dio una gran lección a Simón. Le dijo, Simón, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Simón, quien más consciente está de que es de trapo, es quien más valora mi amor a él o a ella. No sé si se te ha olvidado quién eres. No sé si se nos ha olvidado cuál era nuestra condición. Pero ¿saben? Si queremos admirar ese amor perfecto de Dios, no nos olvidemos que somos de trapo, que tú y que yo, que todos nosotros hemos metido la pata, que todos nosotros nos hemos manchado, que todos nosotros somos indignos, que ninguno de nosotros da la talla, pero Dios nos ama porque en esencia Él es amor y nos ama de una forma perfecta. Lo siguiente que nos va a enseñar la cruz de Cristo es la bondad de Dios, la perfecta bondad de Dios. Y vamos a escuchar la Biblia. Está en Romanos 8:28, que nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Saben? Lo que nos revela la cruz es que Dios es un Dios generoso, un Dios dadivoso, un Dios bondadoso, un Dios que da, un Dios que no escatimó dar la vida de su propio Hijo y que está dispuesto a darnos generosamente todas las demás cosas que necesitamos. Él nos da promesas, Él nos da identidad, Él nos da perdón, Él nos da provisión, Él nos da propósito. Dios es un Dios bueno, es un Dios que da a manos llenas, y eso nos lo revela la cruz. ¿Saben? Pablo dice que la gloria de Dios se refleja en la faz de Jesucristo. Y les pregunto, ¿qué revela la gloria de Dios? ¿Qué revela la gloria de Dios? Un día bajó Moisés del monte Sinaí y se encontró con el pueblo pecando.
y tuvo una discusión con el pueblo y luego platicó con Dios y le dijo: Dios, si tú no vas conmigo y me sacas de aquí, ¿se acuerdan? Y Moisés le pidió a Dios una cosa: te ruego que me muestres tu gloria. Vamos a escuchar la Biblia. Está en Éxodo 33:19, que dice: el Señor contestó: voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. ¿Saben qué es la gloria de Dios? Su bondad. Y en la cruz nos revela la gloria de Dios, porque nos revela su bondad. La bondad de Dios tiene que ver con la misericordia y con la gracia. Y apunten esto para que lo comprendan. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. La cruz de Cristo nos revela la bondad de Dios, porque Dios en la cruz trató a Jesucristo como si fuéramos tú y yo. En la cruz Dios mostró misericordia, en la cruz Dios evitó darnos a nosotros lo que merecíamos, porque se lo dio a Jesús. Trató a Jesús como si fueras tú o como si fuera yo, para tratarnos a ti y a mí como si fuera Él, para darte a ti y a mí lo que no merecemos. Eso se llama gracia, y eso es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios, su gracia infinita, su gracia y su misericordia, cada día para ti, para mí. ¿Saben? Hay gente que piensa que Dios es un Dios tirano. Hay gente que piensa que Dios es un aguafiestas, que Dios es un dictador, que Dios disfruta haciéndola de todos, que disfruta cuando nos va mal, que disfruta cómo fastidiar. Hay mucha gente que piensa que es mejor: no me entrego a Dios, mejor no me rindo de verdad a Dios, porque si me rindo a su voluntad, ya sé lo que va a pasar. Me va a llevar a hacer todo lo que no quiero hacer. Me va a hacer pasar por donde no quiero pasar. Porque Dios es un Dios aguafiestas. Porque Dios es un Dios que le gusta fastidiar. No es así. Dios es un Dios bueno. Y Él tiene buenos planes para ti y para mí. Vamos a escuchar la Biblia. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son lo mejor que podríamos vivir en esta vida. No tengas miedo por relacionarte con Dios, no tengas miedo de rendirte a Dios. Lo que Dios te va a proponer es lo mejor. Y tú me puedes decir: sí, Jorge, pero mira todas las restricciones, mira la palabra de Dios. Mira, no te confundas. Es que Dios te ama y te aconseja, te instruye. ¿Saben? Todo lo que está escrito no es para restringirte, para molestarte. Todo lo contrario. Todo lo que está escrito es para expandirte, es para potenciarte. Vamos a escuchar la Biblia. Está en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 28. Dice: ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia,
Así habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Es porque Dios quiere que tengas una vida buena, que te dice, no te apresures, no te precipites, mira bien, cuídate de con quién te relacionas. Es porque Dios quiere que tengas un matrimonio feliz, una buena familia, que te dice, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu marido. No codicies a la mujer de otro, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Es porque Dios quiere que te vaya bien, no para aguarte la fiesta, no para hacértela de tos, todo lo contrario. Él quiere que te vaya bien en el trabajo y por eso te dice, esfuérzate, sé diligente, porque el alma diligente será prosperada. Dios es un Dios bueno y Él tiene buenos planes para nosotros y es de su bondad de donde viene su instrucción. Y es por eso que Pablo nos dice, vamos a escuchar la Biblia. Está en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios es lo bueno, es lo agradable, es lo perfecto. De lo demás es conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti. Puede ser aceptable, pero lo mejor, lo perfecto, es la voluntad de Dios. La cruz nos recuerda que Dios es un Dios bueno, inmensamente bueno. La cruz nos recuerda que Dios es un Dios poderoso. La cruz nos recuerda que Dios es el Todopoderoso. La cruz está vacía porque la muerte no lo pudo retener, porque el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos. El Evangelio, la venida de Cristo, partió la historia en dos, dividió la historia en que vivimos en dos. En antes de Cristo y después de Cristo. La obra de Cristo en el Calvario reinició la historia y es la obra de Cristo la que nos da la oportunidad de reiniciar nuestra historia. Es la obra de Cristo la que nos cambia nuestra historia. Es la obra de Cristo la que transforma nuestras vidas. Es la obra de Cristo la que toma a las muñecas, a los muñecos de trapo y los restaura, las limpia, las cose, las rellena nuevamente. Es la obra de Cristo. La cruz de Cristo nos recuerda ese poder glorioso del Señor que nos cambia y que nos da vida, que nos da una segunda oportunidad, que nos da una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad, las que necesitemos. Es la obra de Cristo la que nos sana. Es la cruz de Cristo la que nos levanta, la que nos da sentido de nuestra vida, la que nos llena de esperanza. Es en la cruz de Cristo el taller de muñecas y muñecos al que puedes venir con toda confianza para ser restaurado, no importa cómo estés. Vamos a escuchar la Biblia.
Lucas, ahí está, Lucas. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad de presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. No importa cómo estés, no importa cómo te encuentres, ven a Él, el único y sabio Dios, sea la gloria. La cruz de Cristo nos muestra su sabiduría. Hay frases que en ocasiones no se pueden aplicar a la Biblia. Una de ellas es: el que pega primero, pega dos veces. Esto quizá para el mundo, pero en la Biblia dar el último es lo sabio. La cruz de Cristo nos recuerda que Dios no siempre da primero, pero Él siempre da al último. En la historia de la Biblia nos encontramos constantemente personajes que fueron golpeados. Abraham fue golpeado por la vejez y por la esterilidad de su esposa Sara, y vivió frustrado a lo largo de su vida, pero en un momento Dios golpeó por última vez y le dio a Isaac su hijo, y les llenó de alegría su vida. Vemos la historia de José, cómo fue golpeado por la envidia de sus hermanos, a un hoyo al que fue echado, difamado por la mujer de Potifar, fue golpeado en la cárcel, pero al final Dios dio el último golpe y lo levantó y lo llevó al palacio de Faraón. Y bueno, después de todas estas calamidades, él era el número 2 en ese imperio, en el imperio de Egipto, y él administraba toda esa vasta, ese imperio tan grande. Veamos la historia de Job, que fue golpeado por la tragedia familiar, que fue golpeado por la enfermedad, que fue golpeado por la miseria. Pero al final de todo, Dios dio el último golpe, lo restauró y le dio 2 veces más de lo que perdió, porque Dios es el que da el último golpe. A Marta y María le golpeó la muerte de su hermano Lázaro, pero al 4.º día Jesús se presentó y dio el último golpe, sacó a su amigo de la tumba y llenó de consuelo la vida de Marta y María. En la cruz del Calvario, Satanás dio su mejor golpe, pero al 3.er día Dios dio el último golpe y definitivo, resucitó a Jesucristo, y Jesús venció al pecado, venció al diablo, venció la muerte. Es el golpe definitivo, y eso es lo que nos garantiza a ti y a mí que el último golpe lo da el Señor. No importa de qué vengas golpeado, no importa la vida cómo te haya golpeado, o cómo te haya golpeado Satanás, o cómo te hayan golpeado tus malas decisiones, no importa, el último golpe lo da el Señor. Él da el último golpe, y ese es lo que nos interesa, es un golpe sabio. Les pido que por un momento inclinen sus cabezas ahí donde están. Les quiero preguntar,
¿Han puesto su fe en este Jesús que te manifiesta el amor de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Le has entregado tu vida? Hoy quiero animarte a que lo hagas, sin ningún miedo, sin ningún complejo, sin ninguna vergüenza. Es el mejor amor, es la bondad personificada, es el poder que te restaura y es el que tiene la última palabra sobre tu vida. Hoy quiero animarte a que le quieras hacer, a que lo quieras hacer ahí en donde estás. Puedes hacer esta oración audiblemente o interiormente. Si quieres entregarle tu vida al Señor, dile: Padre, en esta mañana, ante la cruz, quiero quedar admirado ante la cruz. Quiero reaccionar ante la cruz. Quiero rendir mi vida. Quiero pedir perdón por haber vivido hasta aquí a mi manera. Y hoy quiero pedirte, Jesús, que quieras entrar en mi vida, que puedas ser mi Señor, que puedas ser mi Salvador, que a partir de hoy pueda experimentar ese amor inmenso, esa bondad, ese poder restaurador, y que pueda vivir mi vida con esperanza mirando a la cruz, sabiendo que la última palabra la tienes tú. Gracias, Dios. Si has hecho esta oración hoy por primera vez, Dios contigo y en ti. Gracias y buenas tardes.